¿Qué es lo que está pasando con la acción de Pepsi? ¿Por qué esta acción no logra remontar? Esa pregunta es la que vamos a estar respondiendo el video de hoy. Como vemos, en el último año ha bajado un 1,9% con bastante volatilidad dentro de este periodo de tiempo. En los últimos 5 ha bajado un 1,5% y en los últimos 10 únicamente ha subido un 49%, mucho menor a la rentabilidad del S&P 500 y de muchísimas empresas. Pero, ¿qué está pasando? Primero y principal, tenemos que entender que a los inversores les gusta esta acción por sus dividendos. Como vemos, es una Dividend King, hace 53 años que aumenta ininterrumpidamente su dividendo y actualmente tiene un dividend yield del 4%. Como vemos, es prácticamente lo máximo que ha estado en los últimos 5 años. Es decir, que el dividendo nunca había rendido mejor, excepto en esta época que rindió un 4,18, 4,17 por ahí, pero prácticamente está en máximos históricos. Si nos vamos a nuestra hoja de cálculo, como vemos, el dividend yield del 4%, lo que representa un pago de $5,62 por acción. Lo ha aumentado a un ritmo del casi 7% por año en los últimos 5 años. Como vemos en el gráfico, bastante predecible el aumento del dividendo de Pepsi y bastante estable a lo largo del tiempo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el Free Cash Flow Payout Ratio. Como vemos, está por encima del 100%, es decir que no está llegando a cubrir el dividendo. En este gráfico se puede apreciar mejor que los dividendos totales pagados han superado el flujo de caja libre en 2024. Esto ya le había pasado a Pepsi en 2022 y como vemos, su Free Cash Flow Payout Ratio a lo largo del tiempo ha ido aumentando sin parar esta última década. ¿Qué quiere decirnos esto? Que para los próximos años no van a poder aumentar el dividendo a este ratio como lo vienen haciendo. Como vemos, el flujo de caja libre ha aumentado en un 5,8% en los últimos 5 años y el dividendo a un porcentaje mucho más alto. Esto lleva a básicamente tener que tomar deuda para pagar los dividendos. Esto es algo que tenemos que tener muy claro a la hora de invertir en acciones para largo plazo. Tenemos que entender lo siguiente, que el flujo de caja libre, el free cash flow, se puede utilizar de 5 maneras diferentes. Lo primero y lo más importante es reinvertir en el negocio, es decir, hacer crecer el modelo de negocio. Lo segundo es fortalecer la cuenta de balances, la cuenta de resultados, es decir, pagar deuda. Lo tercero sería completar adquisiciones. Y el cuarto y el quinto punto pertenecen a la categoría de la devolución de capital al inversor, que es obviamente el programa de recompra de acciones y los dividendos pagados. Es totalmente indispensable que tengamos esto en cuenta. Cómo el management decide utilizar su flujo de caja libre para, de un modo o el otro, devolvernos capital. Pero entonces, ¿cómo puede hacer Pepsi para aumentar su flujo de caja libre? La primera y la más común de las opciones es expandir los márgenes. Como vemos, el Gross Profit Ratio en los últimos 10 años ha sido del 54,4% y el actual es de 54,83%, es decir que están más o menos en los mismos márgenes que en la última década. Y como vemos, el revenue se ha estancado prácticamente en 2023 y en 2024. Ha sido prácticamente el mismo. ¿Cuáles son las maneras que tiene Pepsi para aumentar sus márgenes? Bueno, primero y principal, aumentar el revenue orgánico, aumentar los ingresos orgánicos. Y segundo, es disminuir los costes. Es así de simple, pero obviamente lleva todo un trasfondo detrás y toda una investigación de cómo se debe hacer apropiadamente. Y la segunda opción es básicamente concretar adquisiciones. Como vemos, en mayo del año pasado concretaron una adquisición por 1,65 billones de dólares por la empresa de Poppi. La empresa quiere que esta adquisición sea la próxima marca del billón de dólares en términos de alimentos. La pregunta es, ¿cómo hizo Pepsi para completar una adquisición si, como vimos, no llegaba a pagar el dividendo con el flujo de caja libre? La respuesta es simple. Básicamente tomaron deuda, debilitaron la cuenta de balances. Otra adquisición que esta empresa concretó en este año fue la de Celsius, por 585 millones de dólares. Es decir que siguen debilitando la cuenta de balances. Pero bueno, esto a futuro va a tener obviamente sus recompensas porque van a hacer crecer los ingresos orgánicos. Lo que sí, uno de los aspectos positivos que tenemos que tener en cuenta es que Elliott Management tomó una posición de 4.000 millones de dólares en acciones de PepsiCo. Este fondo lo que va a hacer es, junto al management, ayudar a recuperar los ingresos orgánicos que tenía esta empresa en las décadas pasadas y ayudar a reinvertir el modelo de negocio para que obviamente pueda volver a resurgir de las cenizas. Básicamente la idea es proveerle a los accionistas mucho más valor del que están recibiendo actualmente. Esto nos lo aclaran en el documento que lanzaron el 8 de diciembre de 2025, en el cual nos hablan de las prioridades que tiene esta empresa junto con Elliott Management para acelerar el revenue y para volver a convertirse en uno de los grandes de Norteamérica. Como vemos, si bajamos un poco hasta la sección de Capital Allocation y de la conversión del flujo de caja libre, que es lo que veníamos hablando hace un momento, nos dicen que en el largo plazo la Capital Allocation va a seguir estas siguientes prioridades. Lo primero es invertir de vuelta en el negocio por abajo de un 5% de los ingresos netos en 2026, pagar y aumentar los dividendos siguiendo los 53 años consecutivos de aumento que tienen, balancear su portafolio de actividades de optimización y mantener el programa
de recompra de acciones. Esos serían los 3 principios fundamentales que tiene esta empresa para el año 2026. Como podemos ver, es un compromiso bastante grande que, en caso de no cumplirlo, puede que la acción sufra severas consecuencias. Como vemos, a principios de 2025 ellos esperaban un crecimiento muy bajo de su revenue orgánico, entre el 0 al 2%, mantener también los beneficios por acción aproximadamente iguales que el año anterior, es decir que en 2023, devolverle capital al inversor en aproximadamente 8.6 billones, 7.6 billones en dividendos y 1 billón en recompra de acciones, pero como vemos su flujo de caja libre fue únicamente 7 billones, es decir que no pudieron llegar a cubrir eso que planeaban a principio de año. Pero ahora se viene lo más importante, el guidance para 2026. ¿Qué espera la compañía que suceda con sus ingresos, con sus beneficios por acción y con sus dividendos para 2026? Lo primero que esperan es un crecimiento de entre el 2 y el 4% en sus ingresos orgánicos, mucho mejor que el de 0 a 2 que nos decían a principio de 2025. Lo segundo, que también es interesante, es que esperan que los beneficios por acción aumenten entre un 4 al 6% para el 2026, mucho mejor que estar aproximadamente igual que el año anterior, como decían en 2025. Atentos a lo siguiente, que es uno de los puntos claves que vamos a ver en el video. La cantidad de dinero para devolver a los inversores en 2026 va a ser anunciada el 3 de febrero de 2026. Es decir que no tenemos un número exacto de cuánto pueden ser los dividendos y cuánto puede ser el programa de recompra de acciones. Lo importante es que no supere el flujo de caja libre para que no tengan que volver a tomar deuda. Gracias al estimado de los analistas podemos ver que para 2026 los dividendos podrían aumentar a un 5,08% en ese año. Es decir que, en definitiva, el aumento del flujo de caja libre debe ser mayor al 5% para que puedan pagar este nuevo dividendo y que puedan recomprar las acciones que ellos quieren. Porque, como vemos en la Stock Screener, ellos están totalmente comprometidos a seguir recomprando sus propias acciones. En la última década han declinado significativamente año tras año y el 2026 no va a ser la excepción, ya que podemos ver que sus beneficios por acción han tocado su máximo en 2018 y que nunca han podido recuperar ese nivel de vuelta. Como sabemos, espera un crecimiento entre el 5 al 7% para 2026. Lo interesante es el Return on Invested Capital del 15%, lo cual se ha mantenido en el rango de 10 durante los últimos 7-8 años. Es decir, un ritmo constante bastante interesante. Lo siguiente que debemos preguntarnos es, ¿vale la pena comprar a estos precios? Si miramos desde los números base, la respuesta es sí, porque tenemos un PE de los últimos 12 meses de 17.82, un 10% de premium contra el sector, pero un 24% de descuento en comparación a sus últimos 5 años. Lo mismo para el forward PE de 17.24, 12% de premium con el sector, pero también 24% con el promedio de los últimos 5 años. El Price to Earnings Growth, no muy interesante, pero como sabemos, esta métrica nos gusta más para las acciones que tienen un alto crecimiento. Como vemos y como decía, el guidance este año se ha mantenido en un 0,5, el aumento de los ingresos, es decir, muy bajo, prácticamente neutral. Lo que realmente preocupa son sus beneficios por acción, que se estima que crezcan a un 4,24% por año de cara a los próximos 3 a 5 años, lo cual es bastante bajo, pero como veníamos diciendo, el guidance espera un aumento de entre el 5 y el 7% para 2026. Es así de sencillo, si los ingresos acompañan y crecen al ritmo que ellos esperan, el beneficio por acción obviamente se va a ver beneficiado, sobre todo si tenemos en cuenta también la recompra de acciones que aumenta todas las métricas per share. Ahora bien, ya estamos en la Stock Screener para correr nuestros métodos de valoración, pero lo difícil acá es correr un Discounted Cash Flow Analysis para una empresa tan volátil que no tiene predictibilidad en sus flujos de caja. No podemos saber verdaderamente cuánto van a ser sus flujos de caja, pero lo que sí podemos hacer es hacer un reverso de este Discounted Cash Flow Analysis. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente tenemos que nosotros poner la tasa de crecimiento y ver cuánto está priceando el mercado a precios de hoy. Como vemos, con un 0% de aumento en el flujo de caja, el precio de la acción debería ser de $63. Si lo aumentamos a 5, sería de 95, todavía nos falta para el precio actual. Si lo aumentamos a 8, $120, todavía nos falta un poquito. Y ya con un 10% de aumento estaríamos prácticamente igual que el precio actual de la acción. Es decir, que el mercado está apreciando un 10% de aumento en el flujo de caja libre y esperan que para 2026 sea de $10.000 millones. Si nos fijamos en los estimados de los analistas, para 2026 ellos esperan un aumento de $10.934 millones. Es decir, un aumento del 27% en 2025 y del 20% en 2026. Lo cual creo que puede ser posible siempre y cuando el aumento de los ingresos acompañe, obviamente. Si hablamos de aumento de los ingresos, para 2026 se espera un aumento del 3,6%, lo cual sería por debajo de lo que estiman en el management
de Pepsi. Y lo próximo que podemos hacer en términos de valoración es hacer un Dividend Discount Model, pero al igual que con el Discounted Cash Flow, lo hacemos de una manera inversa, es decir, cuánto aumento está priceando el mercado en el dividendo. Como vemos, con un aumento del 0%, la acción debería salir $70, con un aumento del 1% estaríamos en $81, todavía por debajo del precio actual, con un aumento del dividendo del 3%, $115, todavía nos falta un poquito, con un aumento del 4 vemos que nos pasamos hasta los $146, entonces lo correcto sería tener una tasa de crecimiento del 3,8%, lo cual daría lo mismo que el precio actual. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado a día de hoy está priceando un 3,8% en el aumento del dividendo para el próximo año. Esto sería significativamente menor a lo que lo estuvo aumentando en los últimos 5 años, que es del 7%. Lo que tendríamos que decidir nosotros, que es a juicio de cada uno, es si vale la pena en términos de riesgo-beneficio. ¿Vale la pena pagar un 3,8% de aumento sabiendo que es de 7 en los últimos 5? ¿Vale la pena pagar un 10% de aumento del flujo de caja libre sabiendo que en los últimos 10 años lo han aumentado únicamente en un 0,5%? Eso es a valor y juicio de cada uno de ustedes. En la línea violeta es el precio de la acción comparado con las dos métricas fundamentales que considero más importantes, que son los ingresos y el flujo de caja libre, todo lo que venimos discutiendo a lo largo de este video. Como vemos, el precio está claramente separado de los fundamentales, pero también hay un fundamental que es uno de los más importantes, que es el flujo de caja, que ha estado disminuyendo este tiempo. Mi opinión personal con esta acción es que el ratio riesgo-beneficio es muy elevado. No vale la pena tomar tanto riesgo porque no va a haber tanto beneficio. Sí, estaríamos comprados en una Dividend King que tiene muchísimos años de experiencia, tiene un modelo de negocio durable en el tiempo, pero la cuenta de balances se ha visto muy afectada por toda la toma de deuda que anduvieron haciendo, porque justamente el flujo de caja ha disminuido y los márgenes están estancados hace una década. Sí, puede que el sentimiento del inversor cambie debido al compromiso que tienen con Elliott Management, pero en el corto plazo no creo que sea una opción que yo tomaría. En el futuro no me molestaría pagar un precio un poco más elevado de la acción, pero sí me gustaría ver un modelo de negocio bien constituido y no tan volátil como estamos viendo. Los revenues sí han crecido bastante bien, pero miren el flujo de caja. Está prácticamente igual que hace una década y no debería ser así. Todo pasa por la capital allocation, todo pasa por el capital management, cómo la empresa maneja sus propios fondos. Es uno de los puntos fundamentales que explica Warren Buffett en su tesis. Conocer al management de la empresa en la cual estás invirtiendo es fundamental, y yo por lo menos no confío en ese aspecto en Pepsi. Pero como siempre, esta es mi opinión, nada de lo que digo debe ser tomado como una recomendación de inversión. Soy solo un chico que le gusta hablar del mercado y que le gusta compartir su opinión. Recuerden seguirme en mis redes sociales, X e Instagram, que estoy activamente subiéndoles contenido. También síganme en Substack, que tengo un diario semanal que todos los domingos a las 12 del mediodía hora argentina se publica un resumen con todo lo ocurrido relacionado a la política, a la economía y al mercado, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Tienen el link en la descripción para todas mis redes sociales. Les recomiendo que se suscriban al canal porque se vienen videos muy buenos. Den su me gusta para que YouTube me muestre y déjenme en los comentarios por favor qué opinan de esta empresa, si creen que su dividendo está en peligro o si por el contrario creen que pueden resolver sus cosas en el largo plazo. Nos vemos en la próxima. Chau chau.